Bueno, muy buenos días para todos. Gracias por acompañarnos a este evento tan importante para mi vida profesional, personal y en todos los aspectos en los cuales he tenido que profundizar, y para esto, digamos, es este lanzamiento para seguir aportando a Colombia con mucho entusiasmo y liderazgo. La verdad que es una alegría estar en la Universidad del Rosario, mi casa de estudios, donde egresé hace 18 años. Faltan 2 días para cumplir 18 años de mi grado como abogado pues desde ahí empecé toda una trayectoria de estudios también en esta casa. Hoy día también soy profesor de esta universidad, de manera que esto para mí es motivo de orgullo. Muy grato para mí estar acá con todos ustedes, todos los que nos acompañan, porque en esta institución aprendí un comportamiento cívico, no solo las normas de comportamiento que uno tiene que tener ante la sociedad, sino también un pensamiento crítico. Realmente esta universidad inculca esto desde todas sus aulas, desde los primeros semestres, y no solo eso, también valores republicanos. Esta universidad hace hincapié en esto, por eso la trayectoria que tiene en todos los aspectos y disciplinas que se propone. Por ello, extiendo un especial saludo a la doctora Rocío Araujo, quien fuera también mi profesora en pregrado y en posgrado, y por hacer realmente este día un día tan especial, doctora Rocío. La verdad me siento muy conmovido de estar al lado suyo y por supuesto al lado de mi maestro, el doctor Eloy García, referente constitucional en España y en el mundo. Realmente yo creo que si alguien hay que acudir cuando uno tiene alguna tensión sobre el derecho constitucional, es al maestro Eloy García, quien ha editado un sinnúmero de libros, que ha producido un sinnúmero de libros. Realmente es para mí un motivo de orgullo estar acá. Este diálogo que vamos a tener acá va a ser muy riguroso, pero al mismo tiempo estimulante para todos. Y por supuesto, un saludo especial a todos los que nos acompañan aquí, expresidentes de la Corte Suprema de Justicia, expresidentes de la Corte Constitucional, exregistradores nacional, doctor Galindo Bacha, magistrados del Consejo Nacional Electoral, exdefensor del pueblo, magistrados colegas, compañeros de estudio en pregrado, con jueces del Consejo de Estado, compañeros de estudios también aquí en el doctorado cuando cursé el doctorado que se encuentra presente. Esto para mí también creo que es muy significativo, dar un mensaje a la comunidad académica. Creo que el verdadero referente de este tipo de eventos es lograr impactar a la comunidad académica, en especial a los estudiantes. La obra que presentamos a continuación es una obra modesta realmente, pero que se presenta de manera didáctica. Yo creo que tiene un lenguaje político y en derecho, la revocatoria de inscripción de candidaturas, pero que hunde sus raíces en la realidad social y constituye al mismo tiempo un síntoma de salud para las democracias. Como es bien sabido, las democracias actualmente pueden llegar a estar en crisis. Muy bien lo advierten 2 autores que escribieron un libro en el año 2018 de cómo mueren las democracias, Daniel Ziblatt y Steven Levitsky. Hablan ellos dos de que las democracias mueren por 2 aspectos fundamentales, que son normas no escritas: la falta de tolerancia y la contención institucional. Si eso no se replica en los ordenamientos de los países tienden a empezarle a dar golpes a la democracia. Reelecciones indefinidas estamos viendo. Esa fue, digamos, la obra del primer libro que produje, fruto de la investigación doctoral de la cual el doctor García fue también jurado de esa tesis doctoral, en la cual hicimos un análisis comparado de las garantías electorales cuando hay reelección del primer mandatario, no solo en sistemas de gobierno parlamentario, sino también en sistemas de gobierno presidencialistas. Y con ello, yo creo que al margen de las reelecciones hay otros golpes, fraudes electorales que se le están asestando a las democracias, así como
golpes de Estado que pueden llegar a estar impactando de forma negativa. Si bien esto es una realidad, sin embargo existe otro factor también que resulta menos estridente, pero igual de corrosivo, igual de peligroso, que se cuelen personas que no estén habilitadas para ejercer los cargos públicos. Si aspiramos a tener unas elecciones transparentes, competitivas, debemos empezar por el inicio, que las personas que lleguen a las urnas sean las que tienen realmente las calidades para estar allí. Esto no es un capricho ni un artificio, realmente es una forma de mitigar ese mal que pueden tener las democracias y conducir con esto a darle y dotar de confianza a la ciudadanía. Por eso, si queremos volver la vista atrás un poco, debemos atenernos a la Asamblea Nacional Constituyente de 1991. Teníamos un país con crisis de representación, crisis de partidos, crisis de seguridad que todos aquí ya conocen, y había que recuperar esa confianza, ese lazo que se va roto entre la ciudadanía y el Estado, había que recuperarlo. El objetivo entonces era recuperarlo a través del cambio de un modelo de democracia representativa a un modelo de democracia participativa. Se establecieron en el artículo 40 de la Constitución unos derechos políticos y al mismo tiempo unos mecanismos de participación ciudadana. Estos mecanismos de participación ciudadana, que son 7, que están enlistados en el artículo 103 de nuestra Constitución, pues uno podría advertir que son unos mecanismos que se han usado, sí, pero que resultan ser un poco difíciles en su aplicación. En el año 2003 se intentó un referendo, y lo he puesto en todas mis clases de presente, se le preguntaba a la ciudadanía en el año 2003 que si estaba de acuerdo usted, ciudadano colombiano, en que la distribución para los cargos plurinominales, es decir, corporaciones públicas, se hiciera a través de la cifra repartidora que resultaba de dividir la sucesión de números naturales y con ello encontrar en ese orden descendiente la cifra repartidora. Es una pregunta que no se le puede hacer directamente al pueblo, eso lo conocemos los estudiosos del derecho electoral, pero eso desborda el conocimiento que puede llegar a tener la ciudadanía sobre la materia. En el año 2010 también se intentó un referendo, no tuvo la certificación respectiva. En el año 2016 se intentó un plebiscito, tampoco tuvo los votos pertinentes. En el año 2018 una consulta popular, le faltaron 500.000 votos. En el presente año se intentó otra consulta popular y pese a no tener el aval previo del Senado, se intentó sacar adelante. Esto para indicar también que en las revocatorias de mandato ocurre lo propio. Cuando se han intentado más de 500, solo han prosperado 2. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestros mecanismos de participación directa son o están enmarcados en nuestra Constitución, pero resultan ser de difícil alcance al momento en que se va a lograr su aplicación. ¿Esto qué quiere decir? Que existen unos mecanismos de participación, como lo dice nuestro artículo 40 constitucional, unos que son mecanismos de conformación, otros mecanismos que son de ejercicio y unos que son de control político. En los de control político es donde se encuentra la revocatoria de inscripción de candidaturas, que es un mecanismo previo a las elecciones, pero con las mismas consecuencias de una declaratoria posterior de nulidad de la elección. Lo que busca proteger es los principios de legitimidad, transparencia, idoneidad del mandato. ¿Cómo será que cualquier persona, cualquier ciudadano lo puede ejercer y cualquier entidad pública también está, digamos, determinada para poderlo llevar a cabo? Esto es muy importante entonces porque nuestro país con este modelo adquirió en el año 2009 una acción para que la ciudadanía sí se viera y tuviera a cuenta controlar el ejercicio previo de las elecciones, y lo puede hacer a través de este mecanismo. Se estableció en el artículo 108 de la Constitución, en el artículo 265 y en el artículo 31 de la Ley 1475 del 2011. No obstante, esta aplicación
El país desde 1991, como lo mencionamos ahorita, hasta el 2009, trasegó por varias facetas, varias fases de aplicación. Una incompetencia absoluta de revocatoria de inscripción de candidaturas entre el año 1991 al año 2007, una incompetencia relativa del año 2007 a 2009, porque se podía revocar el aval si se encontraba alguna causal de inhabilidad descrita en la Ley 617 de 2000, y una competencia ya enmarcada dentro de lo que es el Consejo Nacional Electoral. Por ese motivo hay que desplazarnos al periodo 2002-2006. En ese periodo 2002-2006 habían cerca de 61 candidatos y congresistas cuestionados por sus antecedentes que no le permitían llegar en ese momento a esas instancias de poder. Lo mismo pasaba en el ámbito local. Por eso era la necesidad de que se implantara, que se corrigiera esto a través de una figura que finalmente llega a nuestro ordenamiento con el Acto Legislativo 1 del 2009, la posibilidad de que se revoquen las candidaturas. A partir de allí, hemos estudiado y sacado las estadísticas. Desde el 2011 se intentaron previo al 2011 se intentaron unos cruces de bases de datos entre la Registraduría Nacional y la Procuraduría General de la Nación, encontrando que había más de 300 personas inhabilitadas. Por eso era importante entonces dotar de suficiencia esta acción para poder entonces revocar estas candidaturas. A partir del 2011 entonces ya se empieza a dotar de fuerza la misma y a desarrollar. Se solicitaron cerca de 2.700 revocatorias de candidaturas y se revocaron 900. Esto hablaba bien y ya empezaba un poco a sanear las candidaturas que estaban un poco, digamos, contaminadas de todas de esa suerte de instancias que podrían llegar, falta de requisitos, inhabilidades, incompatibilidades. Y en el 2023 sí que se vio mucho más claros los datos. Se intentó la revocatoria, se solicitó la revocatoria frente a 4.600 personas y se revocaron 2.100 candidaturas. Esto habla desde el año 2011 al año 2023 de un aumento del 134%. Las causales pues se tenían que ver con portes de armas, parentescos, ejercicio de autoridad, falta de cuota de género, lo que entonces nos indicaba que estos datos que estamos dando acá no son solo datos, es la evidencia empírica de un cambio de época a través del que el Consejo Nacional Electoral cogió las riendas de la revocatoria de inscripción de candidaturas para cargos de elección popular. Ahora bien, como estamos ante la transgresión de un derecho político, afectación de un derecho político, debemos ser muy cuidadosos y como siempre lo ha puesto de presente en todos los diálogos formales e informales que hemos tenido con la doctora Rocío Araujo, realmente es necesaria, como lo dice el mismo artículo 265 de la Constitución, la plena prueba, que exista plena prueba para poder revocar esas candidaturas. Sin ello no es posible. Por eso en el libro nos centramos fundamentalmente en 3 capítulos. Uno, analizar un poco la figura de la inscripción de candidaturas. Luego trasegamos a ver los antecedentes, el procedimiento y la competencia establecido para finalmente ver la tipología de todas estas competencias atribuidas y finalmente hacer un panorama comparado con un test de convencionalidad. A eso le apostamos en el último capítulo del libro. Nos centramos fundamentalmente porque esto de la revocatoria de inscripción de candidaturas no tiene unas causales taxativas. Realmente existe entonces, a partir del 265 de la Constitución y de la Ley 1475, se habla de causales de inhabilidad que estén en la Constitución y la ley. Entonces se puede echar mano, como sucedió también con un principio de oportunidad, que nos tocó revocar una candidatura de 2 concejales en Boyacá porque habían suscrito un principio de oportunidad en el cual se comprometían a que dentro de los 5 años siguientes no podían acceder a cargos públicos y dentro del año siguiente se postularon y por eso se les revocó la candidatura. Es importante detenernos un poco
en 6 aspectos realmente. Las sanciones administrativas que dan lugar a posibles afectaciones de derechos políticos, la doble militancia por coaliciones de apoyo que se da, el ejercicio de autoridad, el parentesco que puede tener una persona con otra, según lo descrito en la Constitución y la ley, la falta de cuota de género y el ejercicio de autoridad. La figura es importante analizarla y por eso también un llamado de esta obra es a que se expida una ley estatutaria que regule de mejor manera este ámbito de esta figura, por cuanto se vuelve un poco engorroso y problemático a la hora de garantizar el derecho de contradicción y defensa y el debido proceso de las personas que se encuentran incursas en alguna de estas cosas. Metiéndonos un poco entonces en el aspecto de las sanciones administrativas, es claro lo que demanda el artículo 23.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que señala que no pueden haber restricciones a derechos políticos si no existe una sentencia de un juez penal. Frente a esto, la figura puede tener problemas, porque la afectación de derechos políticos, y como lo he conversado también con la doctora Rocío Araujo, por eso es importante que se establezca un control automático judicial frente a la figura, para evitar este tipo de atropellos que puedan tener. En este caso de las sanciones administrativas se puede, digamos, llegar a presentar. En el 2023 y 2024 el Consejo de Estado y la Corte Constitucional tuvieron rifirrafe sobre también cómo se podría llegar a aplicar la figura. Finalmente se llegó a establecer que se podría aplicar siempre y cuando el Consejo de Estado, después de que se produjera la sanción, pues supeditara su ejecución a un aval definitivo de esta institución, de esta entidad. Esto es muy importante para establecer entonces que estas restricciones a los derechos políticos deben ser fundamentalmente de reserva de un juez. Y a eso hay que seguirle apuntando. Yo creo que la figura es muy importante, lo que hay que seguirla es moderando y desarrollando para que te surta efectos conforme a lo que se plantea desde el punto de vista constitucional y legal. También cuando existen problemas con las personas que han sido elegidas en sus cargos y estas personas a su turno quieren volver a aspirar. Y ahí se presenta otra gran discusión que el Consejo de Estado dio en el año 2016 y 2017. No solo la persona que ha sido anulada en su elección, sino los parientes de esta persona que también persigue nuevamente volver a candidatizarse. Y ahí trae a colación entonces, digamos, estos efectos de las sentencias, que acá lo puedo decir porque sí es el ámbito respectivo, estos efectos Stung y Snung, y la interpretación que ha dado la Sala Plena del Consejo de Estado, que cuando se presenta una causal objetiva de anulación de una elección, los efectos son Stung, es decir, es como si la persona nunca hubiera estado en el cargo. Y cuando la persona se le anula la elección por un aspecto subjetivo, es decir, puede ser una doble militancia, en este caso el efecto que se le da a la sentencia es el nunc, y de esto entonces se desprende que es a partir de ese momento en adelante. Esto, digamos, estas ficciones jurídicas son problemáticas porque es difícil de entender que una persona que ejerció su cargo, que ordenó el gasto, que hizo nombramientos, se le entienda que no ejerció esa autoridad cuando es claramente visible con pruebas de que hizo nombramientos, de que ordenó el gasto y demás. Ahí también yo creo que hay que hacer reparos. Hace muy poco, doctora Rocío Araujo, la sección quinta del Consejo de Estado en el tema del alcalde de Oiva expidió un auto diciendo que la posición en la sección quinta del Consejo de Estado no es pacífica frente al tema que ya ha decidido en el 2017 la Sala Plena del Consejo de Estado. Entonces, digamos, frente a esta causal también creo que hay una problemática evidente. El aspecto de las listas también que tienen que ver con la cuota de género. Colombia sí que ha trasegado en esa igualdad, no solo formal, igualdad de trato, sino también esa igualdad material que persigue que las mujeres cada día estén más reivindicadas en el ejercicio de la política. Creo muy significativo a partir del año 2011 que se intentó y se consagró en esa ley
realmente que todas las listas que tengan más de 5 personas tienen que estar conformadas por el 30% del género femenino. Ha llegado también a discusión del Consejo Nacional Electoral que qué sucede si la lista es de solo mujeres. Pues como la discriminación ha sido histórica, la falta de oportunidades, pues hay que otorgarles ese derecho haciendo que estas medidas realmente se apliquen, adoptando estas medidas para que las mujeres puedan aplicar y seguir participando en política. Esto es muy significativo también y creo que esta causal ha permitido también conocer muy cercano esa participación que tienen las mujeres en política. También existe el tema de la doble militancia por apoyos y aquí sí que es importante distinguir el principio de reciprocidad. Colombia está transitando un principio de reciprocidad, es decir, que todos los candidatos se obedecen y se deben a la agrupación política, independiente de lo que ocurre, por ejemplo, en Europa y en el resto del mundo. En el resto del mundo existe la libertad de mandato, es decir, que el representante se debe a su elector, no a la agrupación política. Desde el año 2003 se empezaron a introducir en Colombia, 2003 con la reforma política, en el 2005 con la ley de bancadas, se empezaron a agregar estos insumos a los sistemas electorales que dan cuenta de una suerte de tensión existente. Si estamos de acuerdo en individualizar la identidad de la agrupación política que se distinga al mismo tiempo de la identidad que tiene la coalición. Y esto tiene que ver también con la disciplina de los candidatos. Yo creo que pueden haber muchas otras causales, pero estas son las más representativas y las que encontramos. Naturalmente, la del ejercicio de autoridad administrativa. Es muy importante verificar los manuales de funciones que existen. Analizar entonces esta figura, ya para ir concluyendo, bajo el sistema internacional de los derechos humanos, creo que es muy importante y ello supone también abandonar esta idea de circuitos cerrados de nuestros ordenamientos jurídicos. Deben hablarse y deben ser multinivel, deben tener una conexión más profunda. Esa interacción que existe con otros sistemas jurídicos como los convencionales no es vertical ni horizontal, debe ser heterárquica, debe generarse un diálogo social aumentado y jurídico, y no se trata de decir quién tiene la última palabra, sino que el diálogo debe ir siempre en esa vía. Por eso abogamos también porque se establezcan en la ley estatutaria que presentamos en el libro, que se establezcan estos plazos significativos, estos recursos también para poder afrontar desde la ciudadanía esta figura, y de esta forma también que se introduzcan estos elementos convencionales que hemos dado cuenta acá. No se trata, como lo mencionamos en la portada del libro tiene el laberinto de Borges, que sea un laberinto sin salida. El laberinto de Borges es un laberinto sin salida. En este caso necesitamos que estos sistemas multidimensionales, tanto el jurídico propio de nuestro país como el convencional del sistema interamericano, pues se hable y lleguen a una suerte de acuerdos en la aplicación de figuras como esta. No desechamos entonces que exista también esta aplicación jurisdiccional de un control automático para que la figura pues tenga un respaldo mucho mayor justamente dentro de una apreciación que pueda ser un margen de legalidad a través de un fallo judicial. Ahí yo creo que debemos seguir apostando. Yo creo que el libro es un libro abierto para seguir construyendo a partir de todas estas elecciones que se nos vienen. Estamos muy cerca de las elecciones del próximo año 2026 y estas elecciones pues realmente también son un desafío en múltiples aspectos. Necesitamos una ciudadanía que esté bastante informada, que le guste también este mecanismo de participación ciudadana, que nos hemos dado cuenta que su aplicación realmente
ha servido para nuestra democracia. Es un mecanismo verdaderamente profiláctico de la democracia que ayuda a limpiar para recuperar entonces la confianza ciudadana. Con todos estos, digamos, comentarios, dejo abierto entonces el presente panel para que mis distinguidos maestro y maestra, por favor, nos ilustren también a partir de todos sus vastos conocimientos en la materia. Muchísimas gracias por venir.